El día de hoy tenemos aquí en Cabina Universitaria y es un gusto para mí recibir a quien fuese mi profesor hace algunos años, el doctor Héctor Martínez Ruiz, quien ha dedicado sus estudios en ciencias con especialidad en pedagogía, en psicología y educación y por supuesto en las ciencias sociales como son la historia y la antropología. Es actualmente profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro, adscrito a la Facultad de Filosofía, y algo muy interesante por lo que también lo invitamos es porque pertenece a la Asociación de Cronistas del Estado de Querétaro, CROMEC AC, y de Preserva AC. Él nos viene a hablar justamente sobre la veneración de la Santa Cruz de los Milagros a través de los tiempos. Héctor, bienvenido a esta tu casa. Muchas gracias, Ruth. Agradezco la invitación. Un placer estar en el espacio de radio de la Universidad Autónoma de Querétaro y con gusto iniciamos la charla. Gracias. Pues cuéntanos, porque tú has realizado estudios, sobre todo de corte histórico, a través del tiempo, para dar o hacer un análisis sobre esta veneración que se tiene a la Santa Cruz de los Milagros. Bueno, sí, en efecto, parte del trabajo de investigación histórica que realizo relacionado con el tema de historia de la arqueología en Querétaro me ha permitido encontrar una serie de evidencias relacionadas con la Santa Cruz de los Milagros que se venera en el templo del mismo nombre en la ciudad de Querétaro y que, como bien refieres, pues es una de las festividades sincréticas más importantes, significativas, no solo de la ciudad de Santiago de Querétaro, sino de todo el estado. Incluso me parece que la trascendencia de la fiesta va más allá del ámbito regional, incluso en aspectos de índole nacional y, ¿por qué no?, también en el extranjero hay gente que tiene noticia, conocimiento de esta festividad y en las fechas que justamente están próximas, pues evidentemente tenemos la visita de una gran cantidad de turistas provenientes de todo el mundo. Así es. Y bueno, tú me platicabas antes de entrar a cabina también sobre esta investigación que has hecho con relación a Francisco Javier Alegre. ¿Nos puedes hablar por qué te interesa sobre este personaje? ¿Quién es? ¿Qué hizo? ¿Qué dio a Querétaro? Sí, bueno, es interesante porque Francisco Javier Alegre junto a Francisco Javier Clavijero y en su momento Carlos de Sigüenza y Góngora, que también ellos estudiaron con los jesuitas en la época colonial, los ubicamos al primero, a Francisco Javier Alegre y a Francisco Javier Clavijero los ubicamos en el siglo XVIII y a Carlos de Sigüenza y Góngora un erudito del siglo XVII. Lo importante de estos personajes tiene que ver con su labor investigativa en relación a asuntos de índole histórico. Para el caso que me ocupa de historia de la arqueología en Querétaro, haciendo la indagación histórica para tratar de identificar los primeros testimonios de lo que ahora le llamamos sitios de monumentos arqueológicos o, en este caso, objetos con valor arqueológico, me encontré que Francisco Javier Alegre, aparte de ser un insigne escritor, humanista, historiador, matemático, teólogo, ha sido descrito como un hombre de suma importancia y de una gran inteligencia, abierto al conocimiento y al deseo de saber con un gusto muy refinado, y precisamente parte de ese interés tiene que ver con aspecto de índole arqueológico. En un momento más lo vamos a relacionar con la Santa Cruz. Te puedo decir que este personaje tiene una trascendencia importante para la ciudad porque no nada más describe monumentos de índole arqueológico, sino que también describió, por ejemplo, el caso de la ciudad de La Cañada, el poblado de La Cañada, y también hizo interesantes descripciones acerca del templo de la Santa Cruz, en donde se venera la cruz, en donde hizo una observación bastante interesante que viene dado por el mito representativo acerca de que la Santa Cruz crecía, ¿no? Es decir, aumentaba de tamaño, situación que ha caído un poco en el olvido, pero que bueno, en vísperas de esta festividad conviene traer la colación porque refleja de manera especial un interés renovado por la fe que se daba desde aquella época y que en la actualidad mantiene su vigencia en relación a las festividades propias de los concheros. ¿Y cómo es que llega Francisco Javier Alegre a Querétaro a interesarse por este símbolo que representa nuestra fiesta del 12 al 15 de septiembre aquí en Querétaro?
Sí, bueno, él visita la ciudad de Querétaro en 2 ocasiones, entre 1764 y 1765. Fue tal el asombro de ver una ciudad en pujanza, con un crecimiento económico notable, al grado que se consideraba la tercera ciudad del virreinato, que la define como el paraíso de las Américas. Esto también en parte pues por la belleza que tenía el poblado de La Cañada, al que describe como un paraíso, en donde se tenía la costumbre de algunos de los enfermos provenientes de la Ciudad de México venir a descansar, a reposar y a recuperar la salud, sobre todo pues por la belleza del sitio. Recordemos que La Cañada durante muchos años, por la abundancia de agua, fue utilizado para que se instalaran una cantidad importante de huertas, en donde no nada más había una gran variedad de frutas, sino también la abundancia del recurso hacía que existiese una fauna considerable de gran relevancia que hasta todavía mediados del siglo pasado alcanzaba a notarse en ese lugar. Entonces él realiza pues una visita como viajero incansable, como etnógrafo, como cronista, y evidentemente que no nada más va recopilando, digamos, información asociada a los jesuitas. Recordemos que aquí en Querétaro pues existían unos colegios en los que la Compañía de Jesús se dedicaba a la labor educativa. Entonces es muy posible que derivado de esa relación y él formando parte de, pues haya visitado los colegios para tener una noción acerca de la organización, del número de estudiantes, los temas que se abordaban, entre otros, ¿no? ¿Y qué hay? Vayámonos ya desde el ámbito también, ahorita nos hiciste un recorrido histórico, desde el ámbito antropológico, tú como antropólogo que eres también, sí. ¿Qué representa este símbolo de la cruz para los concheros? Porque, bueno, más o menos ya en la cápsula nos dijeron, fue la cruz junto con el apóstol Santiago que se aparece en el cielo, pero más allá de eso, ¿cómo se sincretiza con los elementos de nuestras culturas prehispánicas? Bueno, el símbolo de la cruz es, como lo conocemos como la cruz cristiana, pues tiene algunas variantes, sobre todo con el símbolo de la cruz que se utilizaba desde la época prehispánica, que estaba más asociado con cuestiones relativas a los puntos cardinales según su cosmovisión. Entonces parte del norte, sur, este y oeste también estaba como figura central en el centro, como aspecto fundamental, en donde por lo regular se partía la ubicación del templo, y hacia abajo y hacia arriba, hablando de la cosmovisión mesoamericana, lo que serían los cielos, y la parte del inframundo, lo que sería el viaje al Mictlán para los que morían de muerte natural, por así decirlo, ¿no? Y en los cielos pues se encontraban las otras mansiones de los muertos, sobre todo asociado a los niños que morían en el primer parto, o las parturientas primerizas también, o los guerreros en combate, muertos en combate, o los sacrificados, ¿no? Entonces cuando ocurre el proceso de llegada de los españoles, además de que hay resulta en algunos momentos ríspido el proceso de conversión, una obligación, algunos autores la han denominado la otra conquista o la conquista espiritual, pues es muy posible que derivado de sus profundas raíces religiosas, pues de alguna manera hayan aceptado o se haya facilitado el proceso de hibridación cultural, en donde algunos de los elementos de la cosmovisión mesoamericana ritual permanecen y se sincretan, se hibridan con algunos de los elementos propios del ritual católico. Eso es lo que se plantea por un lado. Otros autores, eso es lo que se supone que sería la parte del sincretismo, que hay aspectos que se fusionan de ambos y el resultado es algo diferente, algo novedoso, algo que constituye la fusión de ambos, ¿no? Otros autores plantean que en realidad no ocurrió propiamente una cuestión sincrética, sino más bien fue una conformidad derivada del deseo de los nativos de mantener indemnes algunas de sus cosmovisiones, sobre todo la relacionada con la adoración a sus dioses y también a los ancestros. Entonces más bien como que se va a ocupar el ritual católico como, digamos, una manera de legitimar que es la preservación de algunas de sus antiguas costumbres.
Otros plantean que no, que en realidad lo que sucede es que los nativos de buen agrado fueron incorporando las creencias religiosas aportadas por los españoles, y lo que hibridaron fue propiamente pues sus manifestaciones ritualísticas, es decir, la manera en cómo ellos rendían ofrenda, cómo ellos expresaban su devoción. Entonces, como vemos, es un proceso que puede interpretarse de muchas maneras. A mí me parece que el sentido y la finalidad de cada uno de los miembros de las mesas de los concheros que participan en esta festividad, como en otras del centro del país, cumplen una finalidad específica en cada una de las mesas. Recordemos que algunos de los danzantes que participan en las festividades de la Santa Cruz, algunos están participando por mandas, por ejemplo, y otros tienen una organización interna mucho más cohesionada, que se articula elementos identitarios que les dan sentido, que les dan unidad, cohesión, y que en diferentes momentos históricos ha servido como para aglutinarse y mantenerse siempre comunicados, articulados en torno a la satisfacción de ciertas necesidades colectivas, como en el caso que por citar uno, ¿no?, el que tiene que ver con esta situación que se ha presentado por la cuestión de la construcción del eje vehicular, en donde pues representantes de los dos de los barrios más populosos de la ciudad, como lo es la Cruz y como lo es San Francisquito, pues han mostrado, digamos, unidad en la defensa de lo que ellos consideran que les corresponde por derecho propio en relación a que son los habitantes de esta zona que se está pensando en intervenir para la creación de este eje. Entonces, como vemos, hablar de los concheros es muy complejo, muy interesante, muy importante, sobre todo porque, insisto, cada periodo histórico se va articulando a la defensa de sus intereses, a la defensa de sus intereses, y también, pues evidentemente, a esta necesidad de mantener hasta cierto punto un vínculo, un nexo con ese pasado que se vitaliza con las decisiones responsables que toman ellos en el presente. Bien, Héctor, qué interesante lo que nos compartes, porque es también ver desde dos puntos de vista, tanto histórico como antropológico, toda esta fiesta, esta celebración que tenemos ahora en Querétaro, que arrancó desde el 12 y que no termina ahí. Pasemos, para cerrar nuestra entrevista, la cruz. Nos ibas a hablar de un misterio de la cruz que has ido descubriendo a través de todos tus estudios, sí, que quizá algunos queretanos sepamos, otros no. Por ahí yo sí escuché de niña que eso sucedía, pero vamos a escuchar en tu viva voz. Sí, bueno, retomando a nuestro personaje, Francisco Javier Alegre, una vez de que la Compañía de Jesús es expulsada en 1767 por órdenes del rey de España, derivado de las reformas borbónicas que se establecen en las posesiones hispanas para hacer más eficaz la administración y sobre todo afianzar la autoridad del monarca bajo los principios del despotismo ilustrado. Francisco Javier Alegre, junto a los demás jesuitas, se retira y finalmente él muere en lo que hoy es Italia. No obstante, insisto, para estas cuestiones interesantísimas es cuando visita la ciudad de Querétaro, y además de hacer una descripción bastante interesante del Cerrito, porque bueno, el sitio arqueológico o sitio de monumentos históricos del Cerrito, a los que compara en importancia con los que se encontraban en San Juan Teotihuacán para la época, mostró un interés por la Santa Cruz que era venerada en la localidad, ¿no? Y pues prácticamente de manera textual describe, ¿no?, la importancia que tenía para la labor evangelizadora en el siglo XVI y en el siglo XVII, y para la época en la que él pasó, en 1764 y 65, ¿no? Entonces, él aporta datos muy interesantes sobre pues toda la función de propaganda fide que se hacía desde el colegio, y también pues hace una descripción de la cruz de piedra. La describe como de cantera blanquizca ochavada, es decir, ovalada, ¿sí?, y con el mástil y los brazos extendidos, a una usanza redondeada,
y sobre todo plantea algo bien interesante en relación a la piedra, porque plantea que para la época crece, es decir, la Santa Cruz tenía una característica que él describe, que es que aumentaba de tamaño, ¿no? Según le informaron los guardianes del lugar, hecho que tuvo la oportunidad de constatar, ya que cuando visita el convento en 1764, anota sus medidas y de regreso en 1765 solicitó que se midiera de nuevo para compararlas, advirtiendo que ya no correspondían a las que traía él anotadas el año pasado, ¿no? Entonces, aparte de esa interesante descripción que parece ha quedado en el olvido o ha quedado un poco inadvertido, también menciona que era costumbre y era muy común que en el templo inexplicablemente temblara, ¿no? Que ocurrieran extraños movimientos y que no eran esporádicos, sino que llegaban a ser hasta 3 o 4 seguidos, ¿no? Pues bien interesante, habría que ir a los que vienen y nos visitan aquí en Querétaro, pues visitar el Templo de la Santa Cruz para preguntar a los que están ahí, a los feligreses, si han visto este cambio, ¿no? Te agradezco muchísimo, Héctor, que nos hayas venido a compartir todo este trabajo que has estado haciendo de análisis, de estudio, y que en algún momento, ojalá que nos compartas ya cuando esté tu artículo para poderlo leer completito. Claro que sí, agradezco mucho, un saludo a toda la audiencia. Gracias.